Buenas tardes. Justo con saludarles y esperando se encuentren muy bien, sobre todo por la situación actual de esta crisis sanitaria, me presento. Mi nombre es Cecilia Arellano Ramírez, ingeniero en alimentos, coautora junto a Cecilia Gutiérrez Meneses, ingeniero agrónomo, y Raimundo Sepúlveda Vázquez, también ingeniero agrónomo, del artículo denominado Metodologías de Intervención Territorial con estudiantes de INACAP, una oportunidad de integración en su proceso formativo. Desde Chile, país al sur de Latinoamérica, esta presentación y difusión para ustedes. Este artículo está basado en el Acuerdo Voluntario para la Gestión de la Cuenca del Yali, el cual es un convenio entre empresas, organismos públicos competentes y otras organizaciones involucradas. El contexto del artículo está desarrollado en el proyecto para la adquisición de competencias de nuestros estudiantes, pero además aportando con los objetivos definidos en este acuerdo. Contextualizando un poquito lo que es la problemática a modo de introducción, entregando un contexto de la situación que da origen a la problemática, me voy a dar unos minutos, lógicamente, para explicarlo. Bueno, ustedes ahí enfrente ven una fotografía donde está un antes y una ahora. ¿Sí? Un antes donde teníamos una gran extensión, ¿cierto?, de un lago con evidentemente agua dulce y un ecosistema alrededor bastante nutritivo en relación a el suelo, ¿cierto? Y que le permite al ecosistema poder desenvolverse dentro de su naturalidad biológica, ¿sí? Y al lado derecho vemos la misma fotografía tomada años después, donde pueden observar la resequedad o la ausencia de este ecosistema bajo las condiciones anteriores, ¿sí? Producto específicamente de la crisis hídrica que vive en nuestro país, y no tan solo por un tema de clima, ¿sí?, de calentamiento global y todo lo que nosotros sabemos, sino también por un tema de el uso y la forma del uso de este recurso de agua dulce. Leí hace poco, actualizándome un poquito en detalles estadísticos, que si bien uno los maneja, toma mayor relevancia cuando ve este tipo de fotos, y a modo de recordarlo también, del 100%, ¿cierto?, de agua de este planeta, supuestamente un 3% es agua dulce. Entendiendo esta agua dulce presente en ríos, en lagos, ¿cierto?, en estas cuencas hidrográficas, en glaciares, en el Polo Norte y Polo Sur, es algo bastante fuerte entender que es tan poco el recurso de agua dulce que tenemos, y por lo tanto, desde ahí la importancia de poder cuidarlo, cuidar este recurso. Entregando un contexto que da origen a esta problemática, voy a comentar un poquito de nuestra realidad nacional en relación a nuestra geografía relacionada con este recurso. A pesar del largo litoral que nosotros tenemos en Chile, ustedes conocen que es una franja larga, ¿sí?, bien bonita. Tenemos campos de hielo, tenemos 1.251 ríos, más de 15.000 lagos y lagunas. A pesar de todo eso, Chile presenta en la actualidad problemas hídricos complejos. Una forma de abordar la problemática de la escasez del recurso hídrico que estamos experimentando es, obviamente, involucrarnos con nuestros estudiantes desde nuestra área pedagógica, nuestros futuros profesionales, a través del estudio y evaluación de las fuentes de agua, es decir, de los ríos, de los lagos, de las lagunas, de los afluentes, y su entorno biohidrográfico conocido como cuenca u olla hidrográfica. Es relevante el tema de la cuenca hidrográfica. Con este involucramiento, que implica intervenciones
hasta multidisciplinarias en terreno, es que nace este artículo, y de aquí su nombre, el que le ha sentido, y que hoy a través de esta presentación y con mucho agrado pasa a ser parte de una nueva experiencia de información y conocimientos que deseamos difundir. Dentro de todo este contexto de la presentación, obviamente relacionada con este recurso tan importante que es el agua dulce, vamos a fundamentar los tópicos en las buenas prácticas agrícolas, es decir, vamos a explicar la metodología en la que se basó, ¿cierto?, esta implementación, este desarrollo de estos procesos, de las buenas prácticas de manufactura, involucrando lo que es la producción limpia y evidentemente lo que fue la educación ambiental, no tan solo para nuestros estudiantes, sino también para los agentes participantes de la cuenca, los que viven la cuenca, y los que están involucrados directamente, como este agricultor que ustedes pueden ver, que está feliz con sus frutillas, y evidentemente todos los demás trabajadores de los packing, donde se toma esta frutilla que se ha cosechado para luego procesarla a través de otras buenas prácticas y poder entregarla a la comunidad de forma inocua, ¿no?, que sea un alimento inocuo, pasando por todos las exigencias de lo que es la producción limpia. ¿Cuáles son nuestros objetivos o cuáles son los objetivos básicamente de la cuenca? ¿Cuál es nuestro objetivo con esta presentación? Este acuerdo, ¿cierto?, que nos convoca a trabajar una gestión dentro de la cuenca hidrográfica, tiene tres objetivos fundamentales. El primero, contribuir al desarrollo sustentable y seguridad hídrica en el Yali, ¿cierto? Todo esto enfocado con que los agricultores, la gente que trabaja en esta área, dentro de esta cuenca hidrográfica que está en un terreno específico de 1070 kilómetros cuadrados más o menos, puedan, ¿cierto?, desarrollarse sustentablemente con el recurso del agua y producir estas frutillas de manera sustentable. Y evidentemente dar seguridad al recurso, ¿sí?, que no se agote, que no se maluse, que se use con eficiencia, con eficacia, con efectividad. Evidentemente hay muchas más características dentro de este objetivo. El segundo objetivo, gestionar los recursos hídricos de manera de poder trabajar en la planificación de las buenas prácticas agrícolas, las buenas prácticas de manufactura, la producción limpia y todo lo que tiene que ver con las capacitaciones, con el levantamiento de necesidades, con ver la comparativa, ¿cierto?, cotejar lo que es esta brecha o esta actividad actual con lo que la normativa legal vigente exige dentro de estos procedimientos y poder aportarle en términos de asesorías a los personajes activos, protagonistas activos de esta cuenca. Y tres, resguardar ecosistemas dañados, que es evidentemente un objetivo bastante importante, entendiendo la fotografía que habíamos visto recién, donde ya el ecosistema tiene daño y donde esperamos revertir de alguna u otra forma algo y resguardar lo que queda del ecosistema. Y finalmente, para esta presentación, es mostrar nuestra metodología y analizarla desde lo técnico profesional y el proceso de enseñanza-aprendizaje que llevamos a cabo. Dentro, entonces, de este acuerdo voluntario de gestión de la cuenca, lógicamente existe una metodología de trabajo que tiene varias aristas, ¿no? La primera está relacionada con, desde INACAP hacia, INACAP es el Instituto Nacional de Capacitación, donde se trabaja este proyecto, una entidad que
que tiene una universidad, un instituto y un centro de formación técnica, se aplicaron metodologías activas de estrategias de enseñanza para lograr los aprendizajes que están enmarcadas en este siglo XXI. Como hoy día, como hoy específicamente, se aplican estas estrategias para lograr aprendizajes significativos. Aquí ustedes ven una secuencia o ven una lista de estrategias, de metodologías, mejor dicho, activas, como la clase invertida, donde el estudiante es el personaje activo, el protagonista de su desarrollo, de su conocimiento, mediado obviamente por un profesor entrenador, por un profesor coach, un entrenador que le da los delineamientos, que le da la estrategia para que el estudiante pueda activar este plan y pueda llevar a cabo a través de su independencia, ¿cierto? Y su autogestión. Actividades que se ejecutan fuera del aula, en terreno mismo, ¿sí? A través de los días de campo, a través de las inspecciones en las plantas de agroprocesos, ¿sí? Siempre hay el estudiante activamente desarrollándose en su autogestión y en su independencia para poder lograr estos aprendizajes. La gamificación, que es otra estrategia bastante lúdica, que se puede dar en algunos aspectos dentro del desarrollo del proyecto. Pensamiento del diseño, donde se analiza un problema para encontrar la solución. Es también algo que se trabajó dentro del proyecto. El pensamiento visual, ¿cierto? Relacionar ideas con dibujos o imágenes cuando tenían que trabajar todo lo que tenía que ver con las capacitaciones de los agricultores, de los operarios del packing. Aprendizaje basado en el pensamiento. Esto es tema analítico, donde tenían que pensar, razonar, tomar decisiones y construir su aprendizaje, donde se les enseña a tener ese pensamiento creativo, donde puedan criticar sus actividades, analizar con rigor paso a paso lo que están haciendo. Talleres, sí o sí, talleres para prepararlos, para poder capacitar a los trabajadores, a los agrícolas, a los agricultores, perdón, talleres para poder profundizar algunos temas, talleres para poder conversar, para hacer un plenario entre nosotros después de todo este levantamiento de necesidades que se hacían o trabajo en terreno. Prepararlos en el fondo para que terminen siendo asesores de los agricultores y los operarios y toda la gente que está integrando esta cuenca en relación a este trabajo, a este acuerdo. El juego de roles, ¿sí? El que es líder, el que lleva un rol de documentario, el que hace el resumen, ¿cierto? Es ese trabajo en equipo que implica este juego de roles, ¿sí? El mismo capacitador o el asesor, ¿sí? El mismo ingeniero agrícola, el mismo ingeniero químico, el mismo ingeniero en prevención, jugar el rol ya del profesional estrictamente. El aprendizaje basado en proyectos, cierto que es una estrategia de aprendizaje de largo aliento que puede llegar a ejecutarse entre 3 meses, un semestre, incluso un año, ¿sí? Dependiendo de si algunos estudiantes pasaron de un semestre a otro en la prosecución de estudios, o mejor dicho, en el avance, en la progresión, perdón, en la progresión de sus estudios, lograron pasar a un siguiente semestre y quisieron seguir trabajando. Aquí se dio mucho en la evaluación final, se determinó mucho voluntariado también respecto al estudiante. Este aprendizaje que está en asterisco, ¿no? Todo lo que ustedes ven en los 3 asteriscos son los que más se trabajaron. En relación a este aprendizaje basado en proyecto, hay una característica que dice que dentro de las características del aprendizaje se puede trabajar solo, pero es bastante recomendable trabajar en equipo, ¿sí? Y eso es lo que sucedió en nuestra intervención territorial. Se relaciona este aprendizaje basado en proyecto con estrategias más específicas o más simples, por ejemplo, como el aprendizaje basado en problemas o el método de caso. En este caso hubo situaciones donde dificultades pequeñas por resolver
dentro del proyecto fueron resueltas con aprendizaje basado en problemas. ¿Sí? Por eso es parte de este aprendizaje basado en proyectos en varios casos específicos. ¿Sí? Los aprendizajes basados en proyectos se desarrollan usualmente en competencias del tipo pensamiento crítico, trabajo en equipo, entre otras cosas. Como que ese es el fuerte de esto. Permite además el desarrollo de las habilidades sociales porque se está involucrando en el perfil profesional, en el liderazgo como jefe de proyecto, líder de proyecto, respecto a un grupo de estudiantes, y luego van rotando también. Por eso hablemos también del juego de roles, ¿no? Donde ellos van en las actividades a partir de objetivos más básicos, más pequeños, cumpliendo con estos roles. Como les decía recién, permite el desarrollo de estas habilidades sociales donde tienen que involucrarse con agricultores, con trabajadores del packing, con empresarios, con jefaturas, ¿sí? También les permite el desarrollo de experiencias con estas metodologías activas, que ellos puedan ir experimentando activamente lo que el día de mañana se les va a exigir. Respecto al aprendizaje basado en problemas, el ABP, esta estrategia, como recién decía, es una estrategia activa de complejidad y duración bastante variable, de menos tiempo que un aprendizaje basado en proyectos. Tiene información reducida, lo que permite que el estudiante pueda profundizar en la búsqueda de información. ¿Sí? Por eso lo hace más activo. La problemática es bastante acotada, ¿cierto? Por eso es más simple, es como este puntito y va a aportarle al aprendizaje basado en proyectos. La modalidad de resolución del aprendizaje basado en problemas se distingue en 3 tipos. Una lineal, donde empieza con la etapa A, etapa B, etapa C, etc. Puede ser también una circular, donde tienen un problema, atacan el método, el problema es atacado con el método y luego se vuelve el problema. O sea, una forma bastante reiterativa de el problema, ver el método de solución, atacar nuevamente el problema. Y otra tercera característica que se puede trabajar es la espiral. Esta que está relacionada con la visión del problema, ¿cierto? Global, entendiendo que esta visión del problema cambia en el tiempo. Esas son como las características fundamentales que se fueron desarrollando dentro del proyecto, que no fue estricto, ¿no? Fue abierto, entonces por eso fue, porque había muchos integrantes, muchos, no cargos, sino que definiciones, ¿sí? Empresarios, jefaturas, operarios, agricultores, estudiantes. Entonces, como era tan abierto de analizar, de trabajar, hubo mucha actividad ahí, mucha actividad. Siguiendo con el tema de la metodología, importante es también detallar el plan general de actividades en terreno. Tenemos una secuencia de tiempos, una línea temporal, donde podemos ver los hitos que nosotros queríamos ir cumpliendo. El 2017 es un diagnóstico, ¿sí? Fuimos con los estudiantes a estas áreas, hicimos ciertos diagnósticos de BPA, BPM, producción limpia, seguridad, hicimos un levantamiento, ¿cierto?, de necesidades para poder proponer algunas propuestas, bueno, valga la redundancia, proponer soluciones. Y ya el año 2018 al 2021 teníamos planificado la generación de conocimientos. 2018 y 2019, todo bien, generando conocimientos, trabajando bajo esa perspectiva, pero ya el 2020 se detuvo el proyecto por lo que ya todos sabemos, lo que estamos enfrentando hoy día como crisis sanitaria, y estamos stand-by, ¿sí? Hasta nuevo aviso, con muchas ganas de retomar el proyecto. La siguiente brecha, considerada para el año 2019 al 2021, también dentro de esta brecha, teníamos considerado las capacitaciones de seguimiento. Capacitaciones logramos hacer el 2019, pero el seguimiento nos quedó truncado, ¿sí? Detenido, que es lo que pretendíamos hacer el 2020, seguir igual con capacitaciones, pero en la medida que íbamos avanzando, hacer los seguimientos, que es todo lo que venía este año 2020.
La siguiente brecha 2021-2022 es donde ya la planificación considera la consolidación, ¿cierto?, de estos conocimientos y la difusión de este proyecto estratégico de aprendizaje, ¿no?, de enseñanza-aprendizaje. Y ya para el 2022 hacer una certificación de la metodología. En eso estamos ahora esperando que esto suceda, que siga el proyecto. Dentro de esta metodología, nosotros separamos o tratamos de caracterizar un poco el programa en relación a lo que es el mismo acuerdo voluntario de gestión de la cuenca, donde conocemos que existe un enfoque, ¿cierto?, principios y estructura que están abocados al recurso hídrico, a la sensibilización en las comunidades y a los distintos usuarios de la cuenca, proponiendo soluciones en materia de eficiencia y usabilidad. Ese es como el tema del acuerdo voluntario de la gestión de la cuenca, ¿sí? Para ENACAP, ¿cierto?, nosotros consideramos recoger las problemáticas una vez que nosotros nos enteramos de la problemática de la cuenca, la ajustamos a la intervención territorial, buscamos las soluciones desde distintas perspectivas, confeccionando un plan de acción, obviamente enfocado en DEMIN, y lo implementamos para su posterior verificación. Esta implementación, este plan de acciones involucra un desafío para las competencias de los estudiantes y las que se pretende logren con la intervención territorial, respetando, obviamente, el enfoque del acuerdo voluntario de la gestión de la cuenca. Dentro de estas actividades que se implementaron, ¿cierto?, para la obtención de estas competencias y los procedimientos de enseñanza-aprendizaje más específicos para lograr este aprendizaje, están las actividades ajustadas a los descriptores de cada asignatura con los ajustes necesarios según la cuenca. Es decir, tomamos nuestros descriptores de asignatura, buscamos, ¿cierto?, las unidades y los aprendizajes esperados que estuvieran en relación directa o indirecta con la cuenca para poder implementarla, ¿cierto?, a modo de desarrollo de la competencia. Otra cosa importante también que tiene que ver con esta implementación es que cada especialidad tenía actividades específicas bajo dos prismas. El primero era el recurso hídrico, ¿sí?, que fue tratado por telecomunicaciones, que se enfocó en el tema de los pozos, agronomía, que se enfocó en el tema del manejo de riego, química, que se enfocó en la calidad del agua. Segundo, el recurso suelo, ¿sí? Este fue tratado por el área química en relación al aporte nutricional, ¿sí?, todo lo que tiene que ver con la calidad del nitrógeno, fósforo y todos los minerales que están presentes acá relacionados con el recurso hídrico, ¿sí? Y evidentemente la materia orgánica, proteínas, ciertos lípidos, algunos azúcares que estén involucrados y evidentemente, obviamente, el agua metida ahí en esta conjugación molecular. La agronomía también se preocupó del suelo en relación a la fertilización de las frutillas y la agricultura de precisión específicamente. Y finalmente, prevención de riesgo relacionado con la contaminación del suelo. Respecto a los protocolos que se abordaron por especialistas, nosotros mismos, los docentes, fuimos los que aplicamos estos protocolos en prevención de riesgo respecto a la contaminación, en la agroindustria y agronomía relacionado con buenas prácticas agrícolas y buenas prácticas de manufactura. Y agronomía muy específico en lo que tenía que ver con los residuos y buenas prácticas agrícolas. En general, la metodología es abierta porque facilita la incorporación de nuevos docentes, no es estricta, ¿no? Puede que mañana yo no esté, otro profesor, otro docente, y eso es lo rico de este proyecto, que pueda seguir viviendo sin los mismos siempre. Nuevos estudiantes,
también este avance de semestres en los estudiantes de programas de estudio va a permitir que otros estudiantes también se puedan integrar, agricultores, etc. Activa desde el contexto del trabajo, agricultores, estudiantes, docentes, programas de estudios, estilos de aprendizaje predominantes, algunos etcétera por ahí. Y exploratoria, relacionado con la disciplina, ¿sí? Y aquí hay un punto importante relacionado con la gestión de disciplinariedad, que es un punto que nosotros tenemos que mejorar. Exploratoria intradisciplinaria, es decir, respecto a la naturaleza, riesgos, suelos, cultivos, fertilizantes. Interdisciplinaria, agronomía con química, ¿sí? Agroindustria, etc. Multidisciplinaria, agronomía, prevención de riesgos, telecomunicaciones, química. Transdisciplinaria. Y aquí nos abocamos básicamente a lo que eran las competencias genéricas de los estudiantes, enfocada con agricultores, con la agroindustria, con el manejo mismo de la cuenca, en función del trabajo en equipo. Eso fue súper interesante también trabajarlo. Respecto al plazo, el plazo son 5 años de ejecución y va desde el 2017 al 2022, que es lo que ya había explicado anteriormente. Y evidentemente hay posibilidades de que pueda ser renovado este acuerdo dependiendo de los resultados. Tenemos mucha fe en que estos resultados sean positivos. Un poquito de contexto general de la metodología, como para entender dónde abarcó las características. Es una cuenca, ¿cierto? El Yali, en Chile Central, que tiene 1.072 kilómetros cuadrados, más o menos. Si nosotros no abarcamos los 1.072 kilómetros cuadrados, sino que cierta parte de este territorio. Por eso son básicamente 5 años para poder ir trabajando y abarcar a más integrantes. Son 5 planes de estudios los que se trabajaron acá, que involucran las áreas de agronomía, prevención de riesgos, química y telecomunicaciones. ¿Sí? Son 7 docentes, que dentro de ellos también trabajé en la ejecución, 7 docentes distribuidos en estas áreas de enseñanza, 87 estudiantes. La participación se dio de manera gradual, se fueron incorporando según avanzaba el proyecto y los semestres. Y aquí hay algo importante respecto a esto, que es la selección. La selección de los estudiantes fue decisión de cada docente y en función de 3 criterios. Pero uno de esos criterios es como el que más nos impactó y nos motivó, que fue el interés personal de cada estudiante, ¿sí? La motivación personal. Se acercaban solos cuando se enteraban del proyecto, buscando aprender, buscando participar, buscando experimentar lo que el día de mañana les espera. Otra característica u otro criterio, son 3 criterios, uno era el interés personal de cada estudiante, el otro fue la invitación del respectivo docente. El docente hace una carta, se la envía, o algunos hablan directamente con el estudiante, pero cuando hay una formalidad por medio, cuando hay una carta de invitación, es mucho más, la formalidad a veces le da como un toque más motivante, ¿no? A participar en algo, ¿sí? Me parece que no es lo mismo que me digan te invito a que me llegue una carta de invitación y sea algo más formal y lee como un plus distinto. Más seriedad quizás, no sé. Desde ese punto de vista hubo alguna variación de la forma en que hicimos llegar la invitación. Puede haber sido por mail en algunos casos, otros que lo hicimos directamente con los estudiantes a través de una carta que ellos firmaban en términos de comprometerse con el recurso hídrico, tratando de fomentar este compromiso con el medio ambiente. Y el tercero, la progresión académica, que estaba directamente relacionada con el aprendizaje esperado dentro del programa de estudio, aprendizajes esperados por programa y unidad respectiva. Entonces se investigaba ahí en qué unidad había algún aprendizaje que estuviera relacionado con la cuenca, ¿sí? Tratando de adaptarla a la cuenca.
Esa es más o menos la característica de estos 87 estudiantes, la forma en que se les seleccionó. Agricultores, 25 agricultores. Respecto a ellos, sus edades promediaban 45 años y poseían aproximadamente 4 hectáreas como máximo. ¿Sí? 22 instituciones, 18 instituciones y 4 de la agroindustria. 2 sedes de INACAP participaron, sede de Renca y sede de Santiago Sur, ubicadas en la región metropolitana Santiago de Chile. Ese es como el contexto de la característica general de la metodología del proyecto, donde se involucraron todos estas variables que acabo de explicar. Respecto a los logros que nosotros tuvimos, los clasificamos en 4 y cada uno de ellos obviamente muy importante y por eso los detallamos así. El primer logro fue la ejecución de las visitas. No era fácil llegar y decir, bueno, si bien teníamos un plan de visitas, a veces las cosas no ocurrían como lo planificábamos por temas de clima, por temas de cosecha, por temas de cierre de planta por cosecha, diferentes variables. Pero logramos bastantes visitas, lo que nos permitió hacer bastantes levantamientos en estos diagnósticos y en estas posteriores capacitaciones que hicimos, que están relacionadas con estas charlas, ¿no? Charlas de gran volumen de trabajadores, de agricultores, pero más que nada de operarios del tema del packing, donde también el foco importante estaba en el uso del agua, de cómo trabajaban esa agua. La inocuidad de la frutilla, finalmente. Demostraciones, ¿sí? También fue otro tema bastante valorado respecto al estudiante, y evidentemente los días de campo, ¿sí? Donde ellos trabajaron en los terrenos agrícolas, sacando muestras de tierra, sacando muestras de agua, viendo todo el tema de la fertilización de los suelos, de los cultivos, en los packing, viendo todo el levantamiento de unas prácticas de manufactura. Bueno, eso es como logros para nosotros importante porque acercamos al estudiante directamente al proceso no solo de la agroindustria, sino que también de la agronomía, de la agricultura. El segundo tópico respecto al recurso del agua, el suelo, fertilización, manejo de la frutilla y contaminación, estaba enfocado específicamente a cómo el estudiante veía en terreno lo que nosotros le enseñábamos en el aula y en lo que ellos sabían que el día de mañana se podían desarrollar. Cómo se trabaja el recurso del agua en terreno, cómo se trabaja el suelo, cómo se fertiliza, cómo se maneja la frutilla desde los cultivos hasta el packing, y todo lo que tenía que ver con la línea de contaminación de la producción. Las buenas prácticas agrícolas, las buenas prácticas de manufactura y la sensibilización ambiental fue otro logro, donde pudimos lograr que los chicos fueran los que hacían estos levantamientos y hacían estas asesorías finalmente, explicando a la gente, convirtiéndose en asesores y no fiscalizadores, porque si bien se estaba trabajando con documentos de normativas vigentes sanitarias, el perfil de nuestro estudiante en relación a las competencias genéricas tiene mucho que ver con la forma en la que llegan al trabajador, en la forma en la que explican las cosas, de manera que el trabajador no se sienta invadido, no se sienta fiscalizado, no se sienta controlado, sino que se sienta apoyado y asesorado por estos futuros profesionales. También fue un logro importante. Se sensibilizó ambientalmente a todos los integrantes del proyecto. Los mapas, los manuales, los microproyectos que nacieron, ¿sí? El mapeo de las zonas agrícolas, los manuales de instrucción y de capacitación que se generaron y los microproyectos que nacieron para algunas tesis o algunos otros estudios que están ahí en camino y que están esperando ser concluidos.
Esos son logros para nosotros bastante interesantes. Unas fotitos, ¿cierto?, de lo que fue esta actividad en terreno. Ahí vemos algunos estudiantes trabajando con algunos instrumentos, otros tomando muestras de suelo, tomando muestras de agua, viendo, por ejemplo, acá el tema de la frutilla, de dónde se van dejando los ciertos desperdicios, viendo todo el tema de los plásticos también, que están relacionados con la contaminación ambiental y ver cómo se pueden reutilizar, cómo se pueden aprovechar en otras cosas. Bueno, una infinidad de ideas que fueron naciendo en su momento de ellos mismos, bastante motivante. Algunos ejemplos de estos logros como resultado, los informes técnicos que ellos preparaban, ¿cierto? Dándole las características del desarrollo según cada etapa, levantamiento de necesidades, actividades de los resultados, análisis de resultados, propuestas de solución, con sus propios tiempos de resolución, los desgloses de cada actividad por objetivos planteados, con su frecuencia, la fecha de realización, el lugar, la actividad, los recursos, todo totalmente gestionado desde ellos mismos y obviamente el profesor guiándolos y las conclusiones finales a las que ellos llegaron. Las capacitaciones, por ejemplo, las PPT que ellos armaban de manera de poder llegar a los trabajadores y que se pudiese entender lo que ellos querían transmitir. Bastante dinámicas, bastante claves, muy precisas, con sus fuentes bien organizadas, de manera de darle mucha más fundamento a su exposición. Los resultados específicos de algunas fechas que encontraron, esos hallazgos en relación a un checklist de preguntas de normativa legal vigente sanitaria, qué es lo que se cumplía, qué es lo que no se cumplía, pero no dejándolo ahí, sino que entregándole una recomendación, y a veces más de una recomendación, más de una solución, más de una propuesta de solución. ¿Sí? Todo esto se detalló, se entregó en un informe técnico y se capacitó al personal finalmente. ¿Sí? Ahí ustedes pueden ver, ¿cierto?, en buenas prácticas de manufactura, el packing mismo, cómo llega la frutilla después al procesamiento, el recurso del agua, los acopios de agua, los BIN, la calidad química del agua con la que se sanitiza, dónde se lavan los BIN, dónde se desecha el agua, cuáles son los canales de agua, cuánta agua está pasando a los a los desechos, ¿no?, de fluviales y todo. Bueno, un sinfín de detalles de producción limpia que implicó todo este trabajo de parte de ellos. Finalmente, bueno, no tan finalmente, ¿no? Llegamos a lo que tiene relación con la evaluación. La evaluación, ¿cierto?, que tenemos son dos tipos de evaluaciones repartidas dependiendo de las características. Una primera evaluación, siempre con 3 columnas de la dimensión que atacamos, cuantitativa y cualitativamente, con niveles de escala bibliográficas que en el artículo que nosotros presentamos ustedes podrán encontrar. Nos enfocamos en estos 3 objetivos, que ya los habíamos comentado, y para recordar, el primer objetivo, ¿cierto?, que ustedes lo que ven acá es la dimensión, el eje cuantitativo y lo cualitativo. Si yo miro la dimensión, y recuerdo que tengo 3 objetivos en este acuerdo, en este proyecto, estos objetivos variaron desde 0 puntos a 0,85 puntos, cuantitativamente, en términos de escala. Y en lo cualitativo, fuimos desde deficiente a excelente. Específicamente, en el objetivo número 1, que era contribuir al desarrollo sustentable y seguridad hídrica del YALI, obtuvimos bueno a excelente. Bueno a excelente. La explicación a eso, o
¿A qué se atribuye eso? Es que quizás al principio, eh, o se da, mejor dicho, al principio de voluntariedad o flexibilidad, ¿cierto? Eh, que se tuvo que tener, puesto que no siempre el deseo de colaboración institucional coincidía con la urgencia de las actividades. Es decir, nosotros teníamos actividades planificadas, pero a veces, ¿cierto? O era la industria, la agroindustria, o eran los agricultores, o eran otras instituciones que no coincidían con nuestros tiempos, ¿sí? Con la necesidad de que nosotros pudiésemos ir a hacer nuestro trabajo y trabajar en conjunto por diversos motivos, no porque no quisieran, sino que porque había un tema ahí de colaboración que estaba relacionado con otras actividades quizás más importantes, pero siempre hubo un tema ahí de, de colaboración, ¿sí? Por eso obtuvimos mayoritariamente este análisis de bueno, ¿cierto? A excelente. Bueno a excelente, ¿sí? BE sería, ahí se me corrió la A y es una B. Bueno, excelente, ¿sí? Atribuible quizás al principio de voluntariedad o flexibilidad, puesto que no siempre el deseo de colaboración institucional coincidía con la urgencia de las actividades. Podría haber sido excelente, pero se dio eso. Bueno, excelente. El segundo objetivo, que era gestionar los recursos hídricos, obtuvimos cualitativamente bueno, ¿sí? Y básicamente la razón que se esgrime acá es que logramos identificar es que se facilitó por la coordinación de los docentes, los estudiantes, los agricultores y también por el coordinador nacional o el asesor nacional, que era el nexo entre nosotros, los estudiantes, y los agricultores y la empresa, la agroindustria, que nos hacía ahí el enlace. Nos coordinamos súper bien para poder llegar a hacer estas visitas. Ahí sacamos, bueno, y donde fallamos, donde llegamos a la evaluación cualitativa deficiente, con 0 puntos, ese es el tercer objetivo, que era resguardar los ecosistemas dañados. Si bien esto es un objetivo a largo plazo, porque recuerden que nosotros tuvimos que detenernos, trabajamos 2017, 2018, 2019, y ya nos quedan 2 años como para poder llegar a ver realmente el impacto de todo este trabajo. Somos tan exigentes en nuestra evaluación que dijimos, ok, aquí todavía no podemos llegar a ese objetivo, ¿sí? Y no solamente por este tema de detenernos por la crisis sanitaria, sino también porque no logramos, ¿cierto? Reclutar, porque había dificultades de reclutamiento de profesionales del área de hotelería, turismo y otras. ¿Por qué esto? Porque se supone que cuando hablamos de resguardar los ecosistemas dañados, viendo esta fotografía, recordando lo que pasó en la cuenca, uno diría, pucha, aquí, ¿quién va a ir a visitar este lugar? ¿Sí? Bueno, hay que fomentar el turismo, pero el turismo respetando el ecosistema, para que se vea lo que era y lo que es hoy, de manera de crear conciencia y que todo turista que vaya a la cuenca logre respetar las condiciones medioambientales, el ecosistema, y se logre, ¿cierto?, también una mirada más integradora del proyecto, ¿sí? Y lo mismo con el tema de la hotelería. Y en ese punto nosotros no alcanzamos a trabajar o profundizar, ¿cierto?, desde un inicio, adquirir, ¿cierto?, este reclutamiento profesionales, porque es complicado, es más difícil, pero lo vamos a lograr. ¿Sí? No se logra por las dificultades del reclutamiento de estos profesionales. ¿Sí? Y además por la dificultad que también tuvimos para reunir a agricultores o empresas en charlas como más masivas, con más frecuencia. ¿Sí? Es básicamente eso. ¿Sí? Respecto
a la gestión de actores y cuenca, obtuvimos aceptarla, bueno, y tiene relación también con lo que ya veníamos hablando, ¿no? De qué es lo que hace, cuál es la actividad de cada integrante del proyecto en relación a los objetivos. Estamos en aceptarla, bueno, según nuestras escalas. Las metodologías activas, cuantitativamente trabajamos con 3, mayoritariamente, eso no quiere decir que las demás no las usamos, y cualitativamente fueron aprendizaje basado en proyecto, aprendizaje basado en problemas y métodos de casos. Una segunda evaluación respecto a otras características está relacionada con la progresión de los estudiantes. Nuestros estudiantes variaban de 19 a 25 años, de semestres de estudio del segundo al octavo semestre, y con un porcentaje de género femenino igual a 45%, lo que implica casi un equilibrio entre hombres y mujeres respecto a la participación que tuvieron en este proyecto. Respecto al aspecto cualitativo, tuvimos bastantes estudiantes divergentes, muy prácticos, muy llevar a meter las manos en el proceso, muy activos en ese sentido. Y eso, del 100% de estudiantes que tuvimos prácticamente un 40% de estudiantes divergentes, que eso es bastante, 40%. También tuvimos estudiantes acomodadores, ¿no? Que eran los que también trataban de meter las manos, pero obteniendo este aprendizaje, acomodando, ¿cierto?, lo que estaba pasando en su programa de estudio o en el aprendizaje que se estaba esperando que obtuvieran. Ahí hubo un 30% de estudiantes con ese estilo. El restante, ese otro 30% que nos queda, lo repartimos sin caracterizar específicamente porcentualmente, muy al hueso, pero tuvimos entre ese 30%, tuvimos estudiantes de estilos convergentes, bastante teóricos, y estudiantes asimiladores, estudiantes que solamente observaban, ¿sí? Entonces ahí hubo como una heterogeneidad también respecto al estilo de aprendizaje de los estudiantes. 40% divergentes, 30% acomodadores y el otro 30% dividido entre lo que eran los teóricos y los observadores, los asimiladores, ¿sí? Convergentes teóricos. Respecto a las competencias de dimensión de competencias, 6 de 10, mayoritariamente resolución de problemas y pensamiento crítico, es lo que más se dio. Resolución de problemas, pensamiento crítico, bastante fuerte. También hubo pensamiento creativo en relación a toda la construcción de las dinámicas de las charlas, en la identificación de solución, pero estos fueron como los más recurrentes. Y respecto a la motivación y satisfacción, 90% de los estudiantes se sintieron muy motivados y 80% muy satisfechos. Eso no quiere decir que haya un 20% insatisfechos, sino que es básicamente el porcentaje de estudiantes que lograron sentirse en un 80% satisfechos, ¿sí? Y obviamente voluntarios, muchos voluntarios desde ese punto de vista. Por eso tanto el tema de la motivación y satisfacción. Para concluir, bueno, nosotros dentro de esta clasificación, estas escalas, en relación a los objetivos y gestión que tuvimos, logramos un buen nivel de cumplimiento. Respecto a las metodologías activas, otro buen nivel de rendimiento. Y respecto a los estudiantes, lo que habíamos dicho recién, bastante motivados y satisfechos, muy prácticos y sociables, y eso es lo que también necesitamos que desarrollen como competencia, ¿no? Motivarse, ser prácticos, ser sociables, eso les va a permitir tener un roce el día de mañana y poder comunicarse con más facilidad con los integrantes de los equipos de trabajo donde ellos se van a desenvolver. Hay cosas que mejorar, por supuesto.
hay cosas que mejorar. Una de ellas es esta difusión del acuerdo voluntario de la gestión de la cuenca, que estamos empezando con este congreso y que pretendemos seguir con esta difusión en otras áreas, de manera que se vaya conociendo lo que es una cuenca hidrográfica, la importancia dentro de la geografía nacional y la importancia de que nuestros estudiantes puedan sensibilizarse al medio ambiente, adquirir los conceptos de ética y moral dentro del uso del agua, sobre todo por también esta realidad sociopolítica de que aquellos dueños o aquellas personas que compran terrenos dentro de una cuenca hidrográfica tengan el derecho de agua y puedan usarlo, ¿cierto? Con una gestión que no dañe ni a las demás personas que están habitando esta cuenca y tampoco, y obviamente no menos importante, quizás lo más importante, resguardar el ecosistema de ese lugar donde ellos son propietarios. Es importante, ¿cierto?, trabajar bajo esa perspectiva para que se tome conciencia de la usabilidad del recurso hídrico. Homogeneizar los informes o reportes es otra cosa que debemos mejorar, tener un formato específico donde tengamos que cumplir con ciertos parámetros del informe técnico y poder ser más ágil, ¿no? Más disciplinarios con eso. Planificar disciplinariedad y resolver brechas relativas al recurso hídrico e inocuidad alimentaria en relación a las buenas prácticas agrícolas y a las buenas prácticas de manufactura. Así que hay cosas que mejorar, por supuesto que hay cosas que mejorar, todo es perfectible, nada es perfecto, y de eso se trata cuando se habla de calidad, ¿no? La mejora continua. ¿Qué proyecciones tenemos a futuro? ¿Cuál es la visión del proyecto a futuro? Todavía nos queda tiempo, ¿no? A pesar de que estamos en esta parada de un año, esperemos que no sea más. Vamos a tener que desplazar esto, esperando además que todo este tema de la pandemia le haya dado también un respiro a la cuenca y cuando volvamos podamos lograr atacar ese tercer objetivo donde estuvimos deficientes. Ojo que todavía no terminamos, así que tenemos todavía mucho que hacer ahí. Proyecciones: involucrar a más agricultores, obviamente, involucrar a más estudiantes, desarrollar más disciplinariedad, identificar y mejorar brechas, aplicar y mejorar métodos y participar y aportar en otros acuerdos voluntarios de gestión de cuencas. En Chile tenemos 101 cuencas, esta es una sola. Y tenemos realmente un problema de crisis hídrica que va más allá del cambio climático. Y es algo que realmente hay que intervenir, no tan solo con la sensibilización ambiental de nuestros estudiantes, sino que también de los dueños de estos procesos que involucra el uso de esta agua, el uso y la disposición del agua usada, ¿sí? Así que hay mucho todavía que trabajar para poder, ¿cierto?, tratar de llegar a las demás cuencas de Chile. Ojalá hayan otras instituciones de educación que se involucren, otras empresas, otros agricultores que se involucren en el desarrollo de las cuencas para poder fortalecer los ecosistemas desgastados, agotados, ¿cierto?, por el uso del agua que hoy en día se está dando en Chile. Finalmente, agradecer la oportunidad de poder difundir nuestro proyecto, agradecer por haber escuchado esta presentación y además nosotros queremos valorar el trabajo y la colaboración de todos los docentes participantes como Andrea Baeza,
Andrés Honeyman, Andrés Palma, Nimrod Mesa y Pablo Ruiz. También, obviamente, a los alumnos participantes de los 5 planes de estudio, a los agricultores, agradecerles con mucha humildad y con mucha alegría también, con los que trabajamos, ¿sí? De los 25 agricultores, con los 7 agricultores que nos permitieron ingresar a sus predios, agradecerles de corazón el compartir su conocimiento, el compartir su espacio físico, el compartir sus cultivos con nuestros estudiantes y permitir que nuestros estudiantes pudieran aprender de ellos también y hacer esta estrategia estudiante-agricultor una estrategia de enseñanza-aprendizaje que nunca van a olvidar. Agradecer además a la empresa Agrofrutilla San Pedro de Melipilla, que nos permitió asesorar en buenas prácticas de manufactura, como también en toda la capacitación posterior a los trabajadores en relación a las brechas que se encontraron relacionadas con las normativas vigentes legales sanitarias. Muchas gracias por escuchar y también muchas gracias por leer nuestro artículo y espero pueda ser de utilidad en el futuro. Cualquier consulta que ustedes quisieran hacernos a nosotros, nos pueden hacer llegar a través del mail que está presente en la portada para que podamos resolver las consultas que ustedes tienen o contactarnos en un futuro y poder seguir trabajando, ¿cierto?, bajo estos prismas de proyectos medioambientales. Muchas gracias nuevamente y me despido hasta otra oportunidad.